5 y 7, ¿verdad? ¿Perdón? Entonces, podemos diseñar examen para el 1, 2, 4 y 6. Se supone que ya todos lo cursaron ese, que se acaba de terminar. Todo el mundo debe de acordarse lo que estudió. Tenemos diseñados, yo tengo diseñados los exámenes, no tiene mayor problema. Y las preguntas que se hacen son preguntas muy elementales. Por ejemplo, el de economía. ¿En qué consiste el método de la economía? Ya se complicó mucho, ¿verdad? Mientras que era de economía puedes contestar cualquier cosa. ¿Cuál es el método de la economía? Y luego ya llevaron economía política 1. ¿Qué es el valor? Bueno, los que han llevado conmigo pues ya conocen las dificultades de definir el valor. Y el precio. Ese tipo de preguntas que son verdaderamente simples arrojan los siguientes resultados. En una escala de 0 a 10, el 95% de las calificaciones se concentran entre 0 y 1, al nivel del punto 2 o punto 3. De manera que imagínense la gravedad. Y bueno, ustedes lo ven cada vez que, por lo menos cada vez que yo les pregunto, a los que sean mis alumnos o que no lo sean, como oyeron ustedes en la conferencia de Jaime Linares, ¿sí? ¿Dónde está el desierto de Antar? ¿Dónde están los Chimalapas? ¿Alguien sabe dónde está la Barranca del Cobre? No, ¿verdad? Sonora, yo creía que era. Pero no. Y sé. Y si preguntaba por la laguna de Patos, o por la laguna de Tamiagua, o por la laguna de San Pedrito, que es un verdadero desastre ecológico en Manzanillo, tampoco lo saben. ¿Por qué? Porque se supone que son economistas mexicanos, y no es cierto, son economistas del 1005, del 1015, de la 1, y a veces lo mandan a algún otro edificio, ¿verdad? Pero eso es gravísimo. Porque decían, ya no les dan preparación de empresarios. No, Santo María de la Luz. Nosotros tenemos una incubadora de empresas sociales. Hay empresas privadas, ustedes oyeron que le pregunté. En México hay empresas privadas. No voy a contestar esa pregunta, no me la contesta porque no sabe. Lo que hay en México son sociedades mercantiles, no hay empresas privadas. Las únicas empresas que hay son empresas públicas y empresas sociales. Las empresas privadas, ¿quién sabe cuál será? El único sector que está bien definido en México es el sector social. El sector privado y el sector público tienen una serie de ambigüedades en su definición. Bueno, pero vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero son amigos. Que no preparan a los economistas como empresarios. ¿Qué el director de la Comisión Federal no es un economista? ¿Que el director del Petróleo Mexicano no es un economista? ¿Que el secretario de Hacienda y los subsecretarios que están encargados de administrar todos los organismos descentralizados, empresas productivas y empresas no son economistas? Entonces, ¿están bien preparados? Entonces, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué no pueden los profesores responder las preguntas que se les hacen? Hay empresas privadas en México, pues eso lo debería poder contestar cualquier estudiante que haya visto la ley de... ¿Sí? Algo que quieres hablar. Pueden interrumpir cuando quieran, nomás levantan la mano, cualquier duda que les surja. Eso no, conmigo no va, que no puedan hablar, que no puedan discutir. Nada más terminar la idea y seguimos. Porque, pero lo que estoy pidiendo es el apoyo de ustedes para transformar esta situación de los economistas. De los economistas de la FES Aragón, porque no podemos hacerlo para toda la universidad, pero en el momento que lo hagamos van a ver ustedes el movimiento que se va a hacer en toda la Universidad Nacional Autónoma de México y en todas las universidades a nivel de los economistas. Porque no se crean ustedes que ustedes son los peores estudiantes de la universidad. Esta encuesta de conocimientos yo la hacía en distintas universidades. En la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UAM, y en la UAM, en la Escuela Superior de Economía. Y bueno, pues sí, está mal, muy mal está la FES Aragón, pero hay otras escuelas que están peor todavía,
no se diga Escuela Nacional de Economía. Bueno, ese es el punto de partida. Pero enseguida, y lo plantearon allí en la conferencia, lo planteó Gómez Ochoa. Gómez Ochoa fue miembro de la Comisión de Ciencias Sociales de la FES de Cuautitlán, y yo fui el presidente de esa comisión, por errores del sistema, no crean que por otra cosa. Y claro que ahí me enteré cómo estaban las cosas, y ahí están peor todavía. Un profesor que tenía 30 años dando clase, les dice a los estudiantes: ¿ustedes para qué quieren ser ingenieros? Ustedes deben ser técnicos. Dice: ¿por qué? Como Luis Pasos vino aquí y dijo: ¿para qué quieren ustedes profesionales con técnicos de medio pelo? Ya con eso tenemos. Los estudiantes allá le preguntaron a ese profesor: oiga, ¿y sus hijos? No, sus hijos son ingenieros. ¿Y usted? No, yo también soy ingeniero. Entonces, ¿por qué ustedes sí, nosotros no? Está grave que lo diga cualquier persona, pero un profesor que tiene 30 años dando clase en la universidad que diga eso, pues eso refleja el desastre que es esta universidad. Dicen: es la mejor universidad de habla hispana. ¿Cómo estarán las otras? Sí, a mí no me lo cuentan. Yo doy clase en la universidad desde el año de 1969, desde abril. No me pueden contar. Los exámenes de oposición se hacen con destino, con la plaza ya destinada. Y eso a mí no me lo cuentan. Yo soy titular por oposición, por doble oposición abierta de la Escuela Nacional de Economía, que se abrió en la facultad. Y aquí me pidieron que presentara un examen. Yo les dije que no, porque la plaza estaba destinada. Pues así estuvo el desastre. Estaba demandando hasta al rector. Ya yo gané el examen, lo gané en la comisión revisora, porque me peleé con la comisión dictaminadora por muchas cuestiones jurídicas, pero el Consejo Técnico no quiso reconocer el dictamen de la comisión revisora, y eso es completamente ilegal. 4 amparos les gané, el quinto ya no quise porque perdía mucho tiempo litigando. Para que vean lo que sucede en esta universidad y en esta facultad de estudios superiores. A la responsable de Ciencias Sociales, ¿sí?, la corrieron los profesores porque le encontraron que su candidato era un candidato de la Escuela San Juan Inés de la Cruz, doctorado en gastronomía, y no sé qué materia iba a dar por aquí. Pero se le olvidaron los papelitos allí, le demostraron que ese era su candidato, y no puede tener un candidato. Bueno, todo eso lo tenemos que cambiar. Ahora, ¿para qué? ¿Qué es lo que debe saber un economista? Y entramos al gran problema, que es lo que tiene que marcarnos. La licenciatura es para que ustedes conozcan las leyes de la economía. Bueno, a veces los teóricos no le llaman leyes, le llaman principios. Por ejemplo, con Samuelson, los principios del desarrollo económico, los principios de la economía. Con Keynes, el principio de la demanda efectiva. Bueno, es la ley, pues, son leyes económicas. Eso es lo que tienen que aprender. Para eso es la licenciatura. Y claro que pues para eso se necesitan muchas lecturas y muchos ejercicios. Yo estudié en un grupo piloto en la Escuela Nacional de Economía. Teníamos clase de 7 a 9 de la mañana. Saliendo de clase teníamos lecturas de 10 a 1 de la tarde, o ejercicios de contabilidad, o ejercicios de matemáticas, o, fíjense, lecturas o ejercicios. Simplemente en cálculo integral, cálculo diferencial, matemáticas. Con los ejercicios que hacíamos no nos tardábamos 3 horas, 4 horas, salíamos mareados. Pero yo todavía puedo derivar, y todavía puedo integrar, y puedo invertir una matriz de 4×4 a mano. ¿Por qué? Porque eran los ejercicios que hacíamos. Y yo me encuentro en el Facebook a exalumnas mías que no se acuerdan ya cómo integrar. Les tengo que decir: mira, toma una función, derívala. Esa derivada la toma la como función, y la inicial es su integral. ¿Por qué? Porque nunca han hecho ejercicio, no hacen ejercicios. La jefe de carrera
Virginia Cervantes me tenía algún respeto y alguna confianza. Y entonces pidió un proyecto de laboratorio. Yo le sugerí, tienes que meter, como estoy diciendo ahorita, son laboratorios. Tienes que meter un laboratorio, pero laboratorio para economía política, laboratorio para historia de pensamiento económico, laboratorio para todo laboratorio. ¿Para qué? Para hacer ejercicios y para hacer lecturas. Y nos presentamos, varios presentamos proyectos. Irán Lagos, que es un maestro muy querido, ya murió, sobre todo un maestro muy querido de Alfredo y de Román, llegó con su proyecto y traía balanzas, embudos, instrumentos farmacéuticos y biológicos en su portada. Y yo presenté en mi portada los esquemas de reproducción del capital social con 2 y 3 ramas. Ahí está, un diagrama de flujos enterito. ¿Por qué? Pues porque nosotros no usamos ni balanzas, ni matraces, ni redomas. ¿Sí saben lo que es una redoma? Por eso dicen, eres un pillo redomado. Es un cuello y luego una bola. Y esa es la que usaban las brujas y los que andaban buscando transformar el plomo en oro. Y hendían ahí las cosas y le taponeaban. Los alquimistas. Ya lo que quedaba allí después de tener días hirviendo el líquido estaba redomado. Pillos redomados. Aquí tenemos puros pillos redomados desde la rectoría hasta el último secretario de la carrera que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque no se enseña lo que debe de enseñarse ni para ser abogado, ni para ser economista, ni para ser ingeniero. O sea, cada quien. Ahora, nuestro problema es la economía. El objetivo de la licenciatura es que conozcan ustedes las leyes generales, SAS. Y el de la maestría, que aprendan a investigar, utilizar los conocimientos de la licenciatura para investigar. Simplemente por curiosidad, bajen ustedes el examen muestra de posgrado y van a ver que les hacen sobre todo preguntas de cosas que no se enseñan en la licenciatura. Les hacen preguntas de gramática. ¿Ustedes llevan algún curso de gramática en la licenciatura? No. Les hacen preguntas de método económico. Pues sí llevan una clase de metodología económica. Ah, de ciencias sociales, no económica. Y claro que les dan manuales para que ustedes se entrenen y tengan los conocimientos para pasar ese examen. Lo van a investigar de investigación económica. ¿Ustedes llevan una materia de investigación económica? No. Entonces, gramática no. Ahora, investigación económica, pero les dan manuales de ciencias sociales, ni siquiera les dan un manual de investigación económica. Bueno. Y luego les dan unos manuales de economía para que puedan responder las preguntas que les van a hacer de economía. Una de las preguntas que hacen, ya deben ustedes, aquí no hay de primer semestre, ¿verdad? Si ustedes son de primer semestre. Sí. ¿Ya llevaron ustedes la curva de presupuesto? Todavía no ven ninguna curva de la indiferencia tangente a una curva de presupuesto. Es una cosa muy sencilla, aparentemente, ¿no? Ustedes pueden tener una cierta cantidad de chicles y de dulces. Entonces, ¿cuántos chicles y cuántos dulces prefieren? ¿A ustedes les da una utilidad como de mucho? Un chicle y 3 dulces. O 2 chicles y 2 dulces, etcétera. Y eso les da una curva. Pero ahora, ¿cuáles son los precios de los chicles y de los dulces? Si el dinero con que ustedes cuentan lo destinan a puros chicles, pues llegan a un punto en el eje de las Y, y a puros dulces, pues en el eje de las X. Entonces ahí se traza una recta. Y la curva de la indiferencia que sea tangente allí les dice a ustedes
cuál es el punto que les va a dar la mayor utilidad marginal para el dinero con que cuentan y los precios de los chicles y los precios de los dulces. Esa es una curva del presupuesto, así se le llama. Si saben lo que es un costo de oportunidad, ya lo vieron en Introducción a la Economía o no. ¿No lo han visto? Bueno, les preguntan a sus profesores y les van a decir que sí, van a ver. La definición del manual, de los manuales que ellos entregan, cuando les preguntan qué es el costo de oportunidad, es una definición muy rápida. Es la pendiente de la curva del presupuesto. Bueno, pues esa respuesta no está en las opciones que les dan para responder qué es el costo de la oportunidad. Pues ¿para qué les dieron ese manual? Pues que los señores que van a calificar escriban lo que les dé la gana y eso se lo den para que ustedes lo contesten en el examen. Pero ahora fíjense ustedes, los examinan de investigación. ¿Cuál es el objeto de la maestría? Enseñarlos a investigar. Entonces, ¿cómo los van a examinar de lo que les van a enseñar? Pero eso es de enseñanza de la economía. En la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. La cosa no acaba allí. No acaba allí de ninguna manera. Porque ¿cuántas horas llevan de matemáticas en la carrera? Matemáticas, 1, 2, ¿cuántos más? 5. ¿Y cuántos llevan de microeconomía? 2. ¿Y de macroeconomía? 3. ¿Y de economía política? 10 contra ¿cuántas? Casi llevan tanta matemática como supuestamente economía. Y ahora, ¿qué les dicen de la economía sus profesores de microeconomía y de macroeconomía? ¿Qué dicen de la economía política? Que es puro güere, que son cuestiones morales, que son cuestiones históricas, que los métodos cuantitativos son mejores que los métodos cualitativos. ¿Ustedes lo oyeron? Y luego de los métodos cuantitativos no pudo contestar qué número era mayor, 2.5, 2.4 y 2.3, y claro que menos pudo contestar si los números eran negativos tratándose de déficit. Qué bien preparados salen de aquí los profesores, ¿verdad? Y los estudiantes. Pues es una vergüenza que no puedan manejar números con signos, que no sepan que los números con signo aumentan para la derecha y disminuyen para la izquierda. Ni ese conocimiento tienen. Pues, ¿qué les enseñaron entonces de matemáticas? Y le seguimos. En Barcelona, son catalanes, ¿verdad? Y en Harvard, son gringos, ¿verdad? Hicieron una protesta masiva porque les estaban enseñando economía parabólica. A Matthew le hicieron huelga a sus estudiantes y lo corrieron. ¿Y qué es lo que estudian aquí ustedes? Pues eso mismo. ¿Y por qué enseñanza parabólica? Ah, pues porque es una parábola el rendimiento medio y es otra parábola el rendimiento marginal, producto medio y producto marginal. Pero son las únicas dos curvas que les muestran a ustedes los manuales, el que quieran, el de Mankiw, el de Samuelson, el que quieran. Yo tengo un estudio de los manuales, yo creo que solamente me falta varias de algún otro. Luego me van a ayudar ustedes sacando las fotografías para que yo los incluya en ese estudio. Y en otra gráfica les ponen la función de producción y les dicen, de esta función de producción se deriva el producto medio y el producto marginal. Ajá. Claro, los que somos moralistas, históricos, con métodos que no sirven, eso no, son economistas políticos. Los que saben del rendimiento medio y del rendimiento marginal, esos sí son los meros buenos economistas, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo integro el rendimiento marginal, me va a dar la misma función que si multiplico el rendimiento medio por la variable. Pues ahí están todos los manuales, solo 2 manuales cumplen con esa condición. ¿Y por qué? Pues porque les interesa contarles mentiras, nada más por eso. Porque una vez que se establecen las condiciones para que la integral del producto marginal sea igual a la integral al producto del producto medio por la variable, se requiere
que las abscisas de una y otra curva, producto marginal entre producto medio, sean 2/3. Y las ordenadas, 4/3. Y eso es lo que explica la función de producción si están ustedes en la época paleolítica, en la neolítica, en la edad de piedra, o en la edad de hierro, la de bronce, o en la de hierro, o si son ustedes inversionistas de Lombard Street. ¿Saben dónde está Lombard Street? Es el centro financiero de Londres. ¿Y cómo se llama el de Nueva York? Wall Street, efectivamente. Entonces, si son de Lombard Street o de Wall Street, es la misma función de producción. Si es una economía socialista, es una economía feudal, es una economía esclavista, es la misma función de producción. Claro que eso no es bueres, es economía científica, matemática. Pues si de matemáticas usted no tiene nada de economía. Efectivamente. Y les insisto, los estudiantes de Barcelona, y el librito me lo dio a mí Helios Padilla, no crean que yo ando buscando a ver dónde corren a profesores por locos. Y claro que el otro fue publicado en toda la prensa. A Mancho lo corrieron por eso, el transportar. Ya no nos enseñan economía parabólica, pero yo les digo que no solamente es parabólica en términos de la matemática. ¿Quién de ustedes sabe cuál es la ecuación de la parábola? Sus profesores, los grandes matemáticos, los de métodos cuantitativos, no les han enseñado la ecuación de la parábola, pues debieron haberla estudiado en prepa. ¿Cómo le hicieron para entrar a la universidad? Nunca les pusieron un examen de una parábola. Aquí en la división de posgrado sí les ponen una parábola. ¿Para que entren? ¿Con qué facultades jurídicas va a decir un grupo de profesores que no tienen ni la menor idea, y de estudiantes, de lo que es el derecho, el comité de carrera ya de allá del posgrado, que lo que les enseñaron todos los profesores de licenciatura les vale en grillo, y que si no contestan lo que ellos preguntan, ustedes no tienen derecho a entrar al posgrado? Yo ahorita tengo demandado al rector y al director de posgrado por la vía del amparo, por haber rechazado a una de mis estudiantes que tiene mención honorífica. Usted no sabe. A ver cuántos de los de posgrado tienen mención honorífica. Quiero saberlo, que lo digan en voz alta, que lo peguen ahí en la pared. Y claro que ya el juez los previno, que les informan, les dijo la juez, me informan de lo que me tienen que informar, los multos, que usted sabe cuántos miles de salarios mínimos. Espero ganarles el amparo y que entre esta muchacha porque tiene derecho de hacerlo. Pero ahora vean ustedes el desfasamiento entre lo que se enseña en la licenciatura y lo que se enseña en el posgrado. ¿Quién dice lo que se enseña en la licenciatura y quién dice lo que se enseña en el posgrado? Son cosas que deben ustedes de saber. Pues el consejo universitario y el consejo técnico y el consejo de ciencias en el área, esos consejos son los que dicen lo que se tiene que enseñar. ¿Y les han preguntado a ustedes qué quieren que les enseñen? ¿Les han preguntado a ustedes cuáles son las dificultades que tienen para aprender? Hicieron aquí una reunión con el comité de carrera y los subcomités de carrera. Como yo soy titular de las 5 materias de economía política por oposición abierta, y como he examinado sobre todo a casi todos los, en examen de oposición, a casi todos los profesores de economía política, pues no les quedó más remedio que invitarme. Pero sí está bien que me inviten, pero ese programa de economía política es para que aprendan ustedes. Entonces yo llevé estudiantes. ¿Saben qué me dijeron? En primer lugar, llegaron todos tarde, porque ni para eso son puntuales, ni para eso son formales los del comité de carrera. Ya que llegaron los del subcomité de economía política, ¿qué hacen aquí los estudiantes? Me dijo el jefe de carrera, si yo los hubiera querido invitar, yo los habría invitado, la invitación fue para usted, ¿por qué los trae?
sin estudiantes, no tiene sentido. Y que si vamos a modificar los planes de estudio, pues los estudiantes por lo menos deben de enterarse. Que nada, fuera de aquí por todos los estudiantes. Y sí, claro, me salí. Porque, como ellos mismos manifestaron, Orlando fue creo el que lo dijo, el profesor Rojas no tiene eco entre los profesores. Pues ¿cómo voy a tener eco y voy a estar de acuerdo con esas burradas? Pero pues esa me daría estar de acuerdo con eso. Si es un proceso de enseñanza universitaria, de enseñanza y aprendizaje entre profesores y estudiantes, y vamos a hacer un plan de estudios o un programa de estudios y lo vamos a modificar, por lo menos que puede esperarse que los estudiantes por lo menos hayan oído de qué demonios se trata, ¿o no? No, fuera. Yo cuando voy a las asambleas de estudiantes, un jefe de ciencias sociales con sus respectivos funcionarios de allí para abajo, se les ocurrió mentirles a los estudiantes respecto de un salón. Ay, no entren ahorita porque se los vamos a remodelar. Y terminaron remodelándolo para arquitectura. Y claro, pues ya lo hicimos que, como dice Suárez, ¿no? No justo, ¿verdad? Y que hicimos una asamblea entre algunos profesores y los estudiantes, y entonces sí estaba ahí sentadito Orlando Moreno metido en las asambleas de estudiantes. Sí, a mí también me perjudica. No, que usted no viene a las asambleas de estudiantes. Total, que nuestro jefe de ciencias sociales encontró mejor colocación gracias al director que tenemos, porque un funcionario público no puede actuar con dolo, ni en la universidad ni en ningún lado. Y el dolo se demuestra exactamente allí donde mienten. Así que iba a ser un salón para arreglarse el salón, no iba a ser para arquitectura. Y luego el secretario administrativo nos dice, ese edificio de economía lo hemos ganado 8 veces en la historia de la FES Aragón. No es de economía, es de la universidad. Ah, sí, ¿por qué no nos manda a CU a tomar clase también? No tienen respuesta, claro, porque contestan como son funcionarios y ellos se autoevalúan, nadie los evalúa, y claro que siempre se autoevalúan con 10 o más, ¿verdad? Según la escala, si es de 100, pues con 100 puntos. Como nadie los sabe, contestan lo primero que se les ocurre y proceden de la manera que se les ocurre, no apegados a las normas que ya de por sí son contradictorias de las leyes. Bien. En el examen te muestra que tienen, para el posgrado, tienen una parábola que se ve claramente, pasa, se abre hacia arriba y pasa en 1,0. Y luego les dicen, bueno, esta parábola corresponde a qué ecuación, y les ponen 3 ecuaciones. ¿A qué ecuación corresponde esa parábola? Y pues claro, como pasa por 1,0 y una ecuación que en 1 vale 0, pues se supone que debemos de contestar que esa es la buena, ¿verdad? Nada más que estos idiotas creen que todos somos idiotas y tenemos un coeficiente intelectual. Yo agarré y grafiqué las 3 ecuaciones que traen allí. Ninguna era de esa parábola. Y con eso lo reprueban. Sin tener facultades de ley, porque una bola de pelafustanes que ignoran el derecho, se les ocurrió decir que tenían que pasar ese examen y un examen de selección, que no lo dice el artículo 3, no lo dice la fracción 7, no lo dice la Ley General de Educación, no lo dice la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, no lo dice la Ley Orgánica de la Universidad, no lo dice el Estatuto General de la Universidad, lo dice un Reglamento General de Exámenes aprobado por el señor rector y por los miembros del Consejo Universitario. Y eso, señores, tiene más validez que lo establecido por los constituyentes de 1917, el constituyente permanente y el Congreso de la Unión. ¿Qué les parece? ¿Eso será pegado a derecho? Con eso es con lo que excluyen y rechazan. Están los salones vacíos y las sillas todas desordenadas cada vez que llegamos a clase.
Yo les deseo a los funcionarios de esa administración que duren unos 15 o 20 años en sus cargos, a ver si así aprenden a administrar y a tener en orden las sillas de los salones y los sanitarios, ya no ponerles desodorantes en los lavabos, sino en los urinarios, porque eso son cosas que solamente se aprenden si dura 1 o 10 años en el cargo, porque con 3 no bastan, con 4. No, es muy breve para aprender esas cosas tan difíciles. 15 sillas ordenadas en un salón. Desodorantes en los sanitarios, pues requiere, yo creo que de un postdoctorado. Bien. Entonces, todavía no se conforma con eso. La economía tiene que ser matemática. Y les ponen una serie a los que quieran entrar porque así han decretado ellos que ustedes tienen que resolver esos problemas. Serie 1, 2 tercios, 9 cuartos, 16 entre 81, les preguntan cuál es el que sí, tiene que ser 16 sobre 81. ¿Se fijaron cómo le dicen? 2 tercios, 9 cuartos. El denominador al cuadrado, 9. El numerador al cuadrado, ahora como denominador, 9 cuartos. El numerador al cuadrado, 16. Denominador, lo pongo como numerador. Y el otro, pues también al cuadrado lo pongo como denominador y ahí va la serie. ¿Sí? Entonces, si yo lo tomo al revés, no puede ser 1 el primer término. Si el segundo término es 2 tercios, pues el primer término tiene que ser raíz de 3 entre raíz de 2. Ustedes saben que raíz de 3 entre raíz de 2 de 1. Vean el examen muestra del posgrado para que vean lo que enseñan ahí esos señores y con qué exámenes los reprueban. Y le dicen, ustedes no saben, y es fama pública, que nadie pasa ese examen. Es el comité de carrera el que selecciona a los que quiere que entren allí. Ni tienen derecho a hacer ese examen, ni tienen derecho a hacer esas porquerías de exámenes. Yo les entregué 8 páginas a renglón cerrado, Arial 12, tamaño carta, de los errores que contiene ese examen. Y luego van y dicen, es que solo contestó el 54% bien del examen y nosotros los estamos aceptando con el... No solo contestó el 45% bien de las preguntas y los estamos aceptando con el 54%. Señores, ¿cuál es la calificación mínima que se les puede poner a ustedes? Reprobatoria, 5. Por consejo universitario, por consejo técnico, por consejo de ciencias de no sé cuáles más, 5. Nosotros no podemos poner una calificación inferior a 5. ¿Y con cuál es la calificación aprobatoria? 6. Entonces, ¿por qué posgrado pone calificaciones inferiores a 5 y aceptan a gente con calificaciones inferiores a 6? Maurice Duverger, que es el introductor de la sociología moderna y de la ciencia política moderna en Francia, dice, ¿qué es lo que caracteriza al fascismo? 15 minutos después de haber emitido una circular, no la pueden cumplir los propios que la emitieron. Eso es el posgrado. Tenemos que reformar la enseñanza de la economía en la licenciatura y en el posgrado. Y sobre todo, eliminar exámenes discriminatorios, como dice el reglamento de exámenes, por competencias y por estado de salud. Porque es lo que dice el reglamento general de exámenes. Y quitarle la facultad a esa bola de ignorantes para hacerles exámenes cuando pasan de la licenciatura de la FES Aragón a la maestría de la FES Aragón y al doctorado de la FES Aragón. Que sea para toda la universidad no quiere decir que no sea para nosotros. Esa facultad hay que quitarse a esa bola de palurdos que no entienden lo que es el derecho y que entienden que son autónomos y por ende extraterritoriales y con más facultades que los constituyentes de 1917, que el constituyente permanente u órgano revisor constitucional, 2/3 partes
de los legisladores del Congreso de la Unión, más la mitad de los congresos de los estados, que están por encima del Congreso de la Unión, de las leyes de la República, de los reglamentos de las leyes de la República, de la ley orgánica y del Estatuto General de la Universidad. Ellos son los que deciden y los que mandan. Y al que no le guste, que no le guste, porque como dice el maestro Palma, esa es la democracia que hay aquí en la universidad. Así me contesta a mí cuando le digo que las autoridades de la universidad tienen que cumplir con los principios del artículo 3 constitucional, como lo ordena la Constitución, y que definen exactamente lo que es la democracia. Vean ustedes el artículo 3 constitucional, por favor. Bien. Ahora, ¿cómo se les pueden quedar grabados los conocimientos de la licenciatura? No más de oír las clases. ¿Cómo se les puede decir que están capacitados como economistas si no han terminado con los programas mínimos que se fijan en el plan de estudios? ¿Cómo pueden ustedes saber economía si en el plan de estudios no están las materias que se requieren? A ver, vamos a ver. Nosotros necesitamos que un economista conozca la teoría de Walras, de Pareto, de Mecker, de Gibbons, de Bemba-Werk. ¿Alguien sabe quién es Bemba-Werk? ¿No? ¿De dónde es Bemba-Werk? De la... ¿Y en qué? ¿Cómo se llama su libro de Bemba-Werk? Ah. Uno. ¿Cuántos no pueden contestar? ¿Qué dice Bemba-Werk de Karl Marx? No sabemos. Pues dice que lo que dice en el primer tomo lo contradice en el tercer tomo. Nomás que a Bemba-Werk se le olvida que Marx no escribió el tercer libro. Nada más escribió el primero. Tan. Pero esos son los grandes economistas. ¿Cuántos mercados son los que equilibra Walras en su programa de equilibrio general? 15. Ah, no se los han enseñado. ¿Por qué será? Pues porque no terminen de ver los programas. Porque dicen, sí, Walras era un viejito. No, señor, Walras era matemático. Y nunca pudo dar clases en Francia porque la mafia de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de París no se lo permitió, por eso tuvo que irse a darse clases a Lausanne. Bueno, ¿y Pareto? ¿Cómo se llama el libro de Pareto? Es un manual. Eso es la economía que les enseñan, señores. Porque necesitamos ver el programa y ver los libros y estudiar los libros y sacar fichas y hacer ejercicios. ¿Quién era von Thünen? Pues ¿cómo van a saber quién era von Thünen si nunca se los mencionan los creadores de la utilidad marginal? ¿Y Cournot? ¿Quién era Agustín Cournot? ¿Cuál es su teoría? Los ¿Cómo monopolios. lo van a saber si nunca han abierto los principios matemáticos de la economía de Cournot? ¿Cómo? Pues tienen que abrirlos, hacer ejercicios y ver lo que decía y lo que no decía. ¿Y a qué horas? Pues para eso son los laboratorios, señores. Por eso necesitamos un laboratorio. Muy bien. Completamos las materias. Llevamos economía política. ¿Quién me dice qué es la política? Pues es que necesitamos un curso de ciencia política, señores. Mandujano, que no admite preguntas, no admite observaciones ni críticas porque no está en la universidad, que no conoce el marco docente de la universidad, ya que le dicen, ay señor, no sea tan flexible, en lugar de decirle, violó usted la ley, el artículo 3 constitucional
constitucional, su fracción séptima, violó la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, violó usted el Estatuto General Orgánica de la Universidad, el Estatuto General de la Universidad y el marco de docencia de la universidad. Y está usted amonestado. Ay, por favor, sé más flexible. Eso es lo que dicen las autoridades, es lo que dice el oficio que le mandó Herrera de León. Ay, por favor, sea más flexible en eso de las preguntas y las respuestas. Está violando todo esto, ¿cómo se atreve a decirle eso? Usted está violando todas las leyes, en lugar de decirle, está usted amonestado. Bien. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo van a aprender si no hacen lecturas, ejercicios y lecturas controladas con relación al programa? Estamos en una época en que todo el mundo ya tiene computadora y acceso a una computadora. ¿Por qué no se les entrega lecturas programadas ya en un archivo electrónico? De tal manera que tengan ustedes que presentarse a clase con las lecturas hechas y puedan preguntar las dudas que les quedan y discutirlo. Eso se llama hacer un seminario. Los seminarios no son los seminarios a los que ustedes asisten. Esas no son más que otras revolturas de clases. Al seminario asisten los estudiantes dentro de un programa que ya leyeron la bibliografía necesaria y van a exponer y a discutir el tema del que ya se enteraron. Y el profesor no es más que un coordinador de la clase. A ver tú otro. No, miren, compañeros, este entendió mal esto, el otro entendió muy bien. Oigan, todos entendieron muy bien. Tienen 10, bravo. ¿Sabe qué? Ninguno leyó nada, tiene 0. ¿Por qué no se pueden hacer así los enseñanza programada y con carácter de seminario? Pues es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que necesitamos. Pero además, si vamos a estudiar economía política, pues necesitamos saber qué es la economía, qué es la política, para poder entender lo que es la economía política y para que luego les cuenten a ustedes que Cato Glass, que solo son economistas políticos, ¿o Keynes? No, señor, mire, la política es esto, ¿cómo va a ser esto economía política? No digo que no tenga su modelo y que no sea matemático, pero de allí a que entre la economía política, no entre la economía. Doctor Dussel, en una conferencia que dio, la única conferencia a la que he ido yo en la Facultad de Economía, nomás porque anunció que iba a hablar de economía política y empezó a hablar de Keynes. Y le dije, oiga, ¿de dónde sacó usted que Keynes es economista político? Bueno, sus alumnas, por poco me sacan los ojos, estaban pero curiosas. Bueno, así hay que saber de todo. Sí, entonces, ¿por qué no habla usted de Van Ras? ¿Por qué no habla de von Thünen? Sí, hay que saber de todo, ándele. Pero no son economistas políticos. La economía política tiene un carácter limitado, específico. Y además es nacional. No es internacional. La economía política es nacional. Por eso Marx lo estudia en la contribución a la crítica de la economía política, tanto por Gilbert Loffieu, que ya vieron que no lo conocía casi nadie, como a William Pichet, que tampoco lo ha leído nadie aquí. Dice, el creador de la economía política francesa es Gilbert Loffieu. Y el creador de la economía política clásica, no es Adam Smith, es William Pichet. ¿Por qué? Porque argumenta mejor el papel de la productividad de la división del trabajo con fábricas y con manufacturas y no con alfileres. Nada más por eso. Marx lo había leído, claro, por eso es que lo podía decir. ¿Quién se nos dice aquí? Nadie. Pues no más yo. ¿Quién se nos dice en Historia del Pensamiento Económico eso? Pero ese es el pan cotidiano, es lo que debemos de comer todos los días. Lecturas de los libros, fichas, discusiones. Porque si no, no se aprende la economía y de las materias que debemos de llevar. Hablamos de planeación. Y ustedes se encuentran con que los profesores llegan y les dicen, hay una diferencia fundamental entre la planeación y la planificación. Pues claro que hay una diferencia fundamental. Agarre el diccionario y va a ver usted que planificación es un barbarismo.
es un neologismo. Eso es todo lo que es. La diferencia entre la planeación indicativa y la planeación central, pues que la planeación indicativa no es planeación, mientras que la planeación central es la única planeación que hay, y a las pruebas me remito. ¿Cuáles son las facultades con las que se le puede decir a la iniciativa privada o al sector social que haga esto o aquello? Pero si ni siquiera el sector público, que anda ahora utilizando puras técnicas del sector privado. Entonces, necesitamos reunir más estudiantes. Profesores van a ser muy pocos los que nos apoyen. Yo no sé si Román, creo que Alfredo sí. ¿Perdón? Dalnesio. Acuérdate que preguntó allí, ¿qué es mejor? ¿Explotar la fuerza de trabajo como empleados en mi zapatería o dar clases? ¿De acuerdo a lo que le contesté yo? Dar clases. Yo tengo 30 años dando clases, pues ya me imagino qué clase está con ese criterio. Yo tengo 46. Es una burla y una broma que vaya y diga eso en una conferencia en público. Se necesita realmente no tener vergüenza ni idea de lo que se está diciendo para decirlo. ¿Qué es lo que procede en una universidad, señores? ¿Que venga Candiani a darles clase? ¿Que venga la verdulera de frente a darles clase? ¿Por qué? Porque crea empleos y es explotada. O como dice el maestro Palma, hay que enseñar a nuestros estudiantes a que creen empresas familiares para explotar la fuerza de trabajo. Dije, oye, pues vete al ITAM, ya que se armó el escándalo, no, ayer era broma, pues no andes bromeando con eso, fíjate. Que es el mismo que dice, ¿no te gusta la democracia que hay en la universidad? No, no hay democracia. Pues la que hay es la que existe y que aguantes. Pues no me aguanto. Combatos, actitudes antidemocráticas, es lo que tenemos que hacer todos. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué otras materias nos hacen falta? Miren, señores. El día de hoy, ¿quién trae ropa de algodón? ¿No? ¿Y de lana? Son todos materiales sintéticos. Hay muchos materiales modernos. ¿Cómo se producen? ¿De dónde salen todos esos materiales sintéticos? ¿De dónde salió esta botellita? ¿No saben? ¿Nadie sabe? Nadie se imagina una hipótesis, por favor, señores. Del gas asociado al petróleo. Vamos a tener que organizar una conferencia para que les expliquen en el Instituto Mexicano del Petróleo en qué consiste la petroquímica. Solo una parte chiquita de la petroquímica sale del petróleo, sale sobre todo del gas asociado al petróleo. Se dulcifica y de ahí sale azufre y todos los metanos y heptanos de la petroquímica. Si no conocen, miren, yo hice un curso de especialización en previsión económica en un comité de la Secretaría de Finanzas, del primer ministro, de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores francesas. En París, con el grupo encargado de la previsión económica. Y entonces nos plantearon un modelo. Un país africano que exporta enequén, se le llama sisal. Se caen los precios del sisal y aumentan los inventarios de sisal. ¿Cómo resolvemos esa crisis económica? Y había puros economistas de África, unos negritos, un ecuatoriano y un mexicano. Y el que presentaba eso, un antiguo miembro del Partido Comunista Francés. ¿Cómo lo resuelven?
unos codazos el ecuatoriano, me dijo, ¿ya viste las cifras? ¿Qué quieres cifras del producto? Déjame ver. Disminuía el capital, los acervos de capital disminuían y aumentaba la productividad. ¿Qué les decimos? Espérate, ahorita vas a ver. Y ya terminaron, ay, que sí, que muy bien, y el de Argelia presentó sus proyectos económicos, y aplausos y todo. Ya que estaba todo muy... Afortunadamente no estaba ahí Mandujano. Sí, a ver, Lenin, ¿qué quiere ahora? Pues quiero felicitarlos, porque han ustedes resuelto el problema de los países subdesarrollados. Se acabó el subdesarrollo. ¿Por qué? Pues si ven ustedes las cifras, ustedes están destruyendo el capital, están disminuyendo los acervos de capital y aumenta la productividad. Ya decimos, hay que darle la madre a las máquinas, a los terrenos y a los edificios y vamos a tener un infierno. Debe tratarse de un error. ¿Cómo va a ser un error? Esto es una aportación fundamental a la teoría económica. Aparece. ¿Y aquí? ¿Quién me dice que son los acervos de capital? ¿Quién me da los acervos de capital? De estos economistas matemáticos para el conjunto de la economía. ¿Saben dónde están los acervos de capital de 1950 a 1967? En mi libro de la ganancia y crisis. Ahí están. Cuando los quiera consultar a precios corrientes y a precios constantes. Pero a partir de 67 el gobierno no ha publicado esas cifras. ¿Qué necesitamos enseñar? ¿En qué consiste la planeación? Pues necesitamos un curso de derecho constitucional, señores, para que sepan ustedes cómo ubicar la ley de planeación y la ley del presupuesto y responsabilidad hacendaria, porque si no les cuentan todas las muelas. El presupuesto del día de hoy, que presenta el señor licenciado Peña Nieto, que no ha leído ni un libro de economía, claro, a través de su secretario de Hacienda, que quiere disminuir el déficit, lo va a llevar a menos infinito el maldito. Presentan eso, muy bien. Y es un presupuesto responsable porque el gobierno se amarra el cinturón, se lo aprieta. ¿Y con base en qué teoría? Pues es que necesitan llevar ustedes teoría de ciclos. ¿Qué libro llevan de teoría de ciclos? Teníamos que meter teoría de ciclos. Y más historia de México. Y más historia de pensamiento económico. No bastan los semestres que tenemos ahorita. Hay que aumentarlos. Bueno, miren, antes que se vayan, hay que hacer otra reunión para incorporar más gente y que esta gente nos ayude a revisar todos los programas de estudios del plan de estudios y que nos digan cuáles son los problemas. Y antes que ustedes mismos me ayuden a hacer una encuesta de conocimientos en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Y le seguimos. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bueno, no se